comenzar, recordar lo más general del metabolismo de la bilirrubina que trata de acuérdense que esto es el producto de la relación de la hemoglobina, que se conjuga por la famosa enzima glucoronil transferasa hemoglobina, pero se conjuga casi todo, está determinado por la especie, hay un incluso que se puede salir por la circulación anterior. Esta cabeza amigo eventualmente puede estar en el camino eliminado por los riñones. Entonces, cuando uno ve el concepto de ictericia, que es la relación de la vida del único, y que se alcanza se manifiesta la relación de nivel de sangre en un fluido. Acá lo importante es darse cuenta que, sobre todo en las esferas, la relación de la vida es más evidente o es más rápido que en la vida. Por lo tanto, cuando tienes síntomas y sospechas por la situación de la vida, la otra cosa es que hay otros motivos por los cuales las personas se pueden poner a la vida. Entonces, ahí confirmo que tienes una coloración amarillenta de la piel, confirmas las esferas que realmente se trata de piel. Dicho eso, las ictericia se clasifican en una conjugada y el incremento de la bilirrubina conjugada y el incremento de la bilirrubina conjugada. En las causas de la no conjugada hay prehepáticas y hepáticas. En las causas de la conjugada hay hepáticas y poshepáticas. El prototipo de hepática es la hemolis. Porque están destruyendo el más difícil de la hemoglobina, por lo tanto, una bilirrubina que todavía no ha llegado al hígado, por lo tanto no está conjugada. Se llaman las indirectas. Las demás son menos frecuentes. De las hepáticas que tienen que ver con la todavía incremento de la indirecta no conjugada, tendríamos cuando hay problemas de la lactación, como ocurre con el síndrome de Liebler, y también cuando hay disminución de la conjugación misma. Eso, el que siempre se menciona es el síndrome de Crigler-Najjar, que tiene por forma, una que psicopatía con la vida y la otra que probablemente la gente pueda ver. Y también hay fármacos. Y en este contexto, siempre se debe mencionar, porque es muy importante el neonatología, la ictericia fisiológica o ictericia neonatal. Es un problema de maduración del sistema de la glucoronil transferasa y que va a madurar. Tenía que haber nacido maduro, pero no está maduro o está nacimiento, sino una ictericia se le llama fisiológica, que va a pasar por lo que no tiene ninguna implicación y que es no conjugada. Bien, de las conjugadas, como hemos dicho, las causas hepáticas y poshepáticas. Acá, entienden, ya se conjugó, es decir, la glucoronil transferasa sí funcionaba. Lo que pasa es que o hay obstrucción o no se puede, por algún mecanismo en déficit del mecanismo de excreción, no puede el hígado enviar a la circulación. Entonces, ese es el caso de estos síndromes que hemos seguido producidos. Es el caso también de cuando tienes un daño hepático de cualquier naturaleza. Como el hígado está dañado, no le cuesta, o la puede conjugar. En el caso del hígado dañado, por ejemplo, hace de las dos. Deja de conjugar y la que conjuga no la puede repetir. Tienes las vastoestasis intrahepáticas, que también tienen que ver con los ganglios hepáticos parenquimatosos. Y en las citosas hepáticas se entiendan como obstrucciones en el sistema del drenaje biliar. Tienen que ver con obstrucciones en el colédoco, en la ampolla de Barter, la cabeza del páncreas, tumores, cristianas y todo lo que sea obstructivo. Y por supuesto que
cualquier cosa que comprima intrínsecamente, no necesariamente eso me da movilidad, pero puede estar agregando el impacto tumoral. Ahora, una cosa que hay que entender: puede haber muchas etiologías del daño hepático, ¿ya? Fármacos, virus, polimoleculares, enfermedades autoinmunes, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero la forma en que el hígado reacciona a esos daños es limitada. Entonces, cualquiera que sea el origen de la nota, las alteraciones que vemos en el hígado son similares. Y entonces eso es que aprender sobre ello. Tenemos primero las degeneraciones, que son estas. Primero lo que ustedes estudiaron en patología general como metamorfosis de grasa o cambio de grasa. Sencillamente la población de la grasa es una célula. Bueno, en este caso es el hígado, eso se llama esteatosis. No se llama esteatosis en otro lugar. La grasa que se muere en cualquier otro lugar no se llama esteatosis. Como buena noticia, como ustedes estudiaron, esto es un cambio reversible. Hay un daño a la acumulación de grasa en el citoplasma, pero eso no quiere decir que la célula muera. A no ser que se acumule tanto que literalmente explote. Bien, la acumulación de bilirrubinas lo que llamamos colestasis, se ve el elemento del lípido que está dañado. Y la valorización, en realidad, la mejor manera de entenderlo es como un edema intracelular, pero que se compone también de modificaciones de la proteína de los citoplasmas. Esas tres cosas son reversibles, obviamente, y por eso se le llama degeneración. Cuando vas a tener daño producido por cualquiera de estas cosas, el daño es importante y genera inflamación. Genera inflamación porque lo más probable es que también haya necrosis tipo apoptosis. Y después, fibrosis, que es un intento de reparar la necrosis de apoptosis que hubo. Y eventualmente esa fibrosis puede llegar a ser cirrosis. Y ya veremos cosas importantes. Pero lo que hay que entender ahorita, estas son las formas en que se manifiesta el hígado independientemente de cuál es la etiología. Entonces, lo que vamos a tener es una combinación de estos elementos morfológicos. Y claro, en algunas etiologías no predomina más que otras. Bien, ahora vamos a ir por los conceptos de insuficiencia hepática. Porque los daños potencialmente pueden producir insuficiencia hepática. Entender que no siempre el daño produce insuficiencia hepática. Porque el hígado tiene bastante reserva. Tú puedes tener un tumor en el hígado, pero no tienes insuficiencia hepática. Es como cuando te quitan un riñón, no tienes insuficiencia renal, todo es daño. Entonces, el daño necesita comprometer cierta magnitud para que llegue. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? Piensen en las cosas que se ligado a los síntomas que pudiera generar, ¿no? Bueno, pues náuseas y vómitos son casi como pero todo el mundo sabe que tiene una hepatitis y tiene náuseas y vómitos. ¿Qué otra cosa se va a ver? Bueno, se dice porque si el hígado está dañado, eventualmente va a dejar de conjugar, va a dejar de excretar la que está conjugando, ¿no? Si hay necrosis, va a haber incremento de las transaminasas como característica clínica. Las transaminasas hepáticas son enzimas que están en la célula. Más allá de su función, la utilidad clínica es que el incremento de esas transaminasas en sangre quiere decir que hay hepatocirugía. La encefalopatía hepática se refiere a trastornos más bien de la conciencia que están asociados al incremento de la amoníaco. El asunto es que la amoníaco se revuelve en el hígado. Si el hígado deja de cumplir esa función, entonces el amoníaco se acumula. Y el amoníaco es muy neurotóxico. Impide la neurotransmisión entre neuronas y glía y cosas así.
función importante tiene el hígado, la de producir los factores de población, casi todos, en la cascada. Por lo tanto, si las células hepáticas ahora son menos, llega un momento que tu cantidad de factores no es suficiente para mantener el sistema de la población vital y puede tener diferentes necesidades. La otra cosa es, cuando el hígado se daña, muy frecuentemente hay alteraciones de la circulación del hígado. Y eso genera un incremento de la presión en el sistema portal. Y con eso viene este síndrome de hipertensión portal, que es más característico de la insuficiencia crónica de la aguda y que tiene estos componentes que ustedes ven: asitis, hidromegalia, varices gastrointestinales, paréntesis, hemorroides, cervicales, la más importante clínicamente esofágicos, sangre. Y bueno, ya la encefalopatía hepática, que ya la mencionamos, pero ¿qué pasa? Clínicamente es muy frecuente que la encefalopatía hepática se genere cuando tiene hipertensión. Puede estar sola, pero es muy frecuente que se genere una vez que y clínicamente tú reconoces la insuficiencia hepática porque tiene estas manifestaciones. Y en el contexto, sobre todo de la aguda, hay un síndrome que se llama síndrome hepatorenal, aparentemente por problemas de la perfusión del pulmón en el contexto de la insuficiencia hepática o una insuficiencia renal aguda. Asunto que hay que vigilar cuando estás lidiando con una insuficiencia hepática. Ahora, también hay que entender la insuficiencia hepática en un contexto de es un fenómeno agudo o es un fenómeno crónico. En términos patogénicos, el crónico va a ser un proceso que va por la patología crónica y va dañando el hígado en años, ¿no? Okay. Y el otro se asocia patogénicamente a una destrucción abrupta, es decir, de pronto hubo una necrosis masiva explosiva. Pero esto tiene sus bemoles en términos de tiempo. Porque fíjense que si el evento ocurre antes de estas 26 semanas, que es 2 años y 1 mes, uno lo puede llamar crónico. Es arbitrario, pero es así. Siempre lo vamos a considerar, si está dentro de este tiempo, lo vamos a considerar como agudo en términos clínicos. Bueno, hay tenemos más comunes, que vamos a revisar todo eso ahora en esta ocasión. Siempre asociar lo agudo en términos de insuficiencia con la necrosis masiva o submasiva. Es decir, sencillamente están faltando hepatocitos para hacer la función de una manera aguda. Y la única manera de que tú tienes una reducción rápida de hepatocitos es porque mueran mucho al mismo tiempo. Entonces, eso es necrosis masiva o masiva. Si es un fenómeno de horas, morfológicamente no va a ser regeneración. Pero como tenemos 26 semanas en el contexto del agudo, bueno, pues si llevas 1 año, claro, va a haber regeneración. Entonces, que el hígado se nos va a aumentar, hacer la plan de proteínas. Y en este contexto ahora, ¿qué es cirrosis? Claro que es la etapa terminal de muchas hepatopatías crónicas, pero esa no es la definición. Se define histológicamente como nódulos regenerativos rodeados por septos fibrosos. Y cuando uno dice rodeado es completamente rodeado, porque si no, todavía no existe. Ese es el concepto. Claro, ustedes se imaginarán que si ahora tengo nódulos regenerativos que son como pelotitas microscópicas o macroscópicas, entonces están rodeados por fibrosis. Estoy generando una distribución estructural importante. Y eso compromete a la vasculatura. Por lo tanto, entre todas las consecuencias que voy a tener, una insuficiencia, porque está claro que es insuficiencia hepática, en este caso crónica, o hipertensión portal, y ojo, siempre que hay cirrosis, no importa el tipo, hay incremento del carcinoma.
En algunas más que otras, ¿ya? Pero todas las cirrosis predisponen al carcinoma. Bueno, esta es la expresión morfológica. Nódulos regenerativos, totalmente rodeados por centros fibrosos. Esta es una definición de crónica, la colágena se ve en azul y por eso se ve tan fácilmente. Ahora, en términos macroscópicos, existe esta división con este criterio de tamaño. La mayoría son mixtas. Ojo, esto no es una clasificación. Esto es solo un elemento descriptivo, porque si todos los nódulos son de menos de 3 milímetros, tú no vas a poder palpar lo que es el físico. Y con la vista se van a ver en imagen, porque son muy pequeños. Y apenas imaginar. La tendencia es empezar un micro y convertirse en macro o micro. Pues ahí tienen una entonces bien desarrollada, como el hígado tiene muchos nódulos. Estos hígados habitualmente son más pequeños que lo que era, porque se y son más duros. Entonces, pero un hígado como este, aunque esté más pequeño, tú no lo logras palpar y notas la superficie nodular. Únicamente dice, está subiendo. Bueno, en términos de la patogenia, la palabra mágica es la célula de ahí. Acordarse, célula de aquí. Se acordará la mitología que en el espacio de Lice, que es lo que está entre el endotelio y la célula hepática. Hay una celulita que ahí ocurre en el campo, de todo. Entre la sangre y los hepáticos ocurre ahí en el espacio de Lice. Hay una célula que está encargada solamente de almacenar vitamina A. Esa es la célula de ahí. Sucede que en los procesos estos que generan necrosis e inflamación están las citocinas. Esas citocinas, algunas, producen que las células de hito se transforman en miofibroblastos con capacidad de producir colágeno. Y por eso se genera la fibrosis en el proceso. Eso es lo que está ahí. Pero hay que estar en el cuerpo. Eso es algo que tienen que saber. Es famosa la célula de hito. Y claro, la consecuencia de la fibrosis ya la mencionamos, la destrucción severa de la arquitectura, y eso se va a ir generando un incremento de la fibrosis que al principio es corta, sin probabilidad, pero al final rodea por completo al nódulo regenerativo, y eso es lo que llamamos fibrosis. Esto es lo que digo en el. Ahora, ¿cuáles son las presentaciones clínicas de la fibrosis? Bueno, dice la mayoría no tiene nada. La mayoría de los pacientes fibróticos están caminando por ahí sin saber que tienen la fibrosis, o algunos incluso lo saben, porque se descubrió una ecografía, el médico se lo ven a la pero así. Gran mayoría de fibrosis son ¿qué otra cosa? En términos de las manifestaciones químicas que podría dar la cirrosis, bueno, o sea, lo que han visto, la ciencia hepática progresiva, ¿no? ¿Qué pasa? Crónica. Porque que tengas una cirrosis quiere decir que el daño de la necrosis fue a poquito, o tuviste o sobreviviste una sumación. Tenía las dos cosas. Ya habíamos dicho con la incidencia hepática puede haber un soportar, y eso es por la destrucción estructural en general, la cirrosis química. Ya habíamos mencionado el síndrome hepatorenal. El síndrome hepatorenal es una insuficiencia renal aguda en el contexto de una insuficiencia hepática, pero esa insuficiencia hepática generalmente sale de la. Ahora, en el contexto de la insuficiencia hepática crónica asociada a cirrosis, tenemos esto por síndrome hepatopulmonar, que es la aparición de dificultad respiratoria asociada a dilatación de la red capilar y o hipertensión pulmonar propiamente dicha. Y esto se supone que es una consecuencia de las alteraciones vasculares que están ocurriendo. Esa distorsión genera impacto en la circulación pulmonar.
Y una cosa que ya mencionamos, la presentación clínica de una cirrosis puede ser su descompensación porque hay un carcinoma hepatocellular. Entonces, esta circunstancia es tan frecuente que si la tenía silente y de pronto se descompensó la cirrosis. Y ahí se total y el ictericia y todo, y se dice la vida crónica. Cuidado, que puede tener un carcinoma hepatocelular. Es tanto que se incluye. Ahí tienen una cirrosis, este es el vaso, dice que tiene un vaso enorme, ¿no? Eso, en semiología, que ustedes están estudiando ahora, ya deberían haber dicho que las grandes enfermedades en medicina son enfermedades de Gaucher, también la fase de biología hematogénica, que es la cirrosis, la leucemia crónica y el vaso que puede llegar hasta la fosa biliar. Tocas la punta de la base de abajo. Entonces, estos vasos pesan un montón. Y eso nos trae otro concepto importante en este contexto, que es el interés. Estos vasos tan grandes, ¿cierto? Pero todo porque tienen aparición total, atrapan los elementos formas de la sangre y los destruyen. Entonces, los trombocitos, las plaquetas, los hematíes se destruyen en el vaso y eso genera una vasopenia. Eso se llama hiperesplenismo. Y bueno, ya se explicó lo que es. Y claro, si quitas el vaso, se resuelve la situación. Porque la médula estaba normal, la médula más bien está reactiva, tratando de compensar la destrucción periférica de todo lo que. Bien, ahora yo voy a poner una lista de virus que pueden comprometer al hígado. Estos son virosis, que son enfermedades sistémicas que comprometen al hígado y por lo tanto lo que producen en el hígado es una hepatitis, ¿no? Que pudiera llamarse hepatitis viral, pero no. En medicina, cuando hablamos de hepatitis viral, hablamos de los virus del A, porque son virus que tienen una gran afinidad para el parénquima hepático. Eso, por eso reciben el nombre de hepatotropos o hepatotrópicos. Entonces, a ver, tienen que manejar la contradicción, la paradoja. Lo cierto es que estas hepatitis también son virales. Pero cuando decimos hepatitis viral, nos referimos a estas. Así que vamos entendiendo. En términos generales, ¿qué posibilidades clínicas tendríamos cuando tenemos una hepatitis viral, más allá del virus en general? ¿Cuáles serían los escenarios? Bueno, el primero es que no presentas nada. Tienes una infección asintomática, se descubre por casualidad porque tuvieron un poquito de transaminasas, ¿no? En el laboratorio. O se descubrió que tienes anticuerpos contra uno de los virus, pero fue asintomática con recuperación. Entonces, la otra cosa es que tengas una infección sintomática con recuperación también. Entonces, bueno, me adelanto al curso de medicina interna del corto de la fase, ¿no? La importancia de estas fases es, sobre todo con las comunitarias, el periodo de incubación, ¿no? Para tener en cuenta el periodo de incubación de cada uno, ¿tá? Y bueno, y la fase preentérica, porque si la sospechas, tendrías que irte al laboratorio a buscar, porque no va a tener todos los síntomas menos síntomas. Entonces, es difícil que no te caiga una hepatitis. Bueno, pero la gente seguía porque tiene fiebre, tiene caimiento, tiene náusea, tiene vómito, y no hay una explicación, y sobre todo si es la A o la E, no son endémicas, la tuvo familiar, todas esas cosas. Aquí estoy viendo la fase histérica, obviamente es más fácil que la convalescencia, pero ya. Ok. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que el daño sea muy masivo. En el contexto ya estamos hablando del virus, ¿verdad? Produce una necrosis masiva con una incidencia hepática aguda, ¿no?
¿Qué otra cosa puede pasar? La hepatitis crónica. La hepatitis crónica puede estar en cualquiera de las tres anteriores, ¿no? Incluso siguiendo una asintomática, ¿no? ¿Por qué no? Y fíjense acá, no hay que confundir. En términos de insuficiencia, manejamos 26 meses de insuficiencia aguda. En términos de hepatitis aguda o crónica, manejamos 6 meses. Entonces es arbitrario, porque imagínate qué diferencia puede haber cuando te faltan 2 días para cumplir los 6 meses o cuando acabaron de pasar los 2 días de la... Y la otra figura, el otro escenario es que se cree un portador asintomático, es decir, esto es una infección asintomática que el virus queda para la capacidad de transmitir y la infección aguda fue asintomática realmente. O te dio una asintomática y te recuperaste, pero te quedaste con ella. Es general y no aplica a todas, como vamos a ver, ¿no? Pero son los escenarios que te pueden dar una final. Ahora vamos por los virus. Bueno, es muy difícil que en el estudio de patología te pregunten en el examen si es un picornavirus, si tiene cubierto o no, si es ARN, porque eso es para virología, microbiología, ¿no? Lo demás sí, ¿no? Es muy importante estar consciente que la patología es también que volvía a sacar oral, es la clásica de la clínica comunitaria, y por eso es que es endémica en lugares de noten el periodo de incubación que siempre es relevante. Y patológicamente acá hay una descripción directa de los microcitos citotóxicos a los patógenos. Sencillamente la presencia del virus en los patógenos llama a los CD8, que supuestamente su función es aniquilar al virus, pero claro, como el virus está dentro de la célula, lo que nos digan es mandar a la célula, y por eso se sienten grosos. Lo que está en rojo es muy importante. Todos estos casos, la gran mayoría se curan, dice que es muy pequeñito porcentaje que hace una hepatitis fulminante, digamos, con insuficiencia aguda. Así que tiene hepatitis, pero no tiene insuficiencia. No tiene trastorno de coagulación, claro, pero realmente feliz, le curan transaminasas, no tienen encefalopatías ni nada de eso. Otra cosa muy importante de la hepatitis A, nunca causa variante crónica. La hepatitis A nunca. Muy poquito hace la insuficiencia aguda y nunca la vacuna es eficaz en todo. ¿Listo? Es importante acá y se cambia el periodo de incubación. Esto es muy importante. Miren ahora cómo se transmite, eso se transmite por vía parenteral. Eso incluye pues, la transmisión vertical de madre feto mental, pero sobre todo los drogadictos, incluso las relaciones sexuales, ¿no? Como ustedes saben, esto incluso es motivo de problemas legales, ¿no? Que se pegue una pero noten, el problema es el periodo de incubación, porque la transmisión fue hace 2 años, ¿no? Si la chapaste por vía sexual, puede que te ubique quién es. Bueno, y después veremos este detalle que puede permitir la. Ahora, ¿qué pasa con la hepatitis B? Que tiene 2 fases. Una proliferativa que sería lo normal, pasa algo parecido a la hepatitis A. Los CD8 van y atacan las células que tienen el virus y por eso tienen hepatitis A. Pero hay una fase integrativa en la cual el virus, el gen, se incorpora, el virus se incorpora al genoma de la célula. Y ahí tiene varias consecuencias. Una es que el virus puede ser comportarse como un hongo.
directo. Y la otra es que te genera el estado portador, porque ahí ya se incorporó, de ahí no va a salir. Así que si te cura la hepatitis y no te da hepatitis crónica, igual pues, se va a quedar el líquido. Entonces, con esas prácticas, eso se dijo que es una hepatitis incrementada y el estado sintomático. Entonces, ¿qué posibilidades ya hay concretas en la hepatitis B? Como la A, como la A, un pequeñito porcentaje hace una insuficiencia hepática aguda por la vía de la neurocina. El estado portador, que es una cosa muy importante de la hepatitis B, dice que la cantidad estimada hoy en día en el mundo. Pues este sí puede hacer la hepatitis crónica, ¿verdad? En este porcentaje, con eventual cirrosis, y ya mencionamos la figura de crecimiento. Bueno, ¿y qué es con la C? Bueno, miren, la C nunca produce hepatitis aguda. Así que la A nunca produce crónica, la C nunca produce aguda. Ahora, la C es la causa más frecuente de la crónica. El periodo de incubación igualito que el de la B, la vía de transmisión igualito que el de la B, el riesgo de carcinoma incrementado como la B. Diferencia importante, hoy por hoy no hemos identificado que existe el estado de portador asintomático en el virus. Para terminar con los virus y sus peculiaridades, está el virus D. El problema del virus D es que necesita que haya virus B. Entonces siempre es una concepción. Tú no puedes tener la hepatitis D solo el virus D. Es solo un virus D. Ahora, cuando el virus D se suma al virus B, lo que hace es complicar el elemento B que tenemos. Si tienes una hepatitis, se agrava. Si tienes una aguda, ahora es peor. Si tienes una crónica, avanza más rápido a cirrosis. Si tienes cirrosis, avanza más rápido a carcinoma vascular. Todo es peor. Y la E es idéntica a la A en términos de transmisión, en términos que no hace formas crónicas, pero la excepción es que si el paciente está inmunodeprimido sí puede hacer hepatitis crónica. Normalmente no. Y la otra es la mortalidad tan alta en las embarazadas, es un 20%. Eso no puede decir, bueno, que las embarazadas tienen los cambios hormonales, alteraciones de la inmunidad, lo que fuera, ¿ya? Pero aquí la pregunta sería, ¿por qué la E y no las otras? ¿Sí? Bueno, el riesgo de muerte está un poquito incrementado en eso, pero no llega hasta el 20%. Ese es un peligro tremendo. Estar embarazada y tener un virus E, porque una de cada 5 se muere. Medio misterioso, porque ahora vamos a cómo se ve morfológicamente la hepatitis viral. Claro, viene la morfología, pero el tambor, pregunta examen, la morfología, justo la anatomía patológica, pero ustedes como que no aceptan, ya lo aceptan para el segundo experimento. Bien, primera cosa, si dijimos que el virus reacciona de manera limitada a todas las etiologías, ya estamos hablando de los virus nada más. Es lo de porque está bien parecido. Okay. Ahora, cambiar el chip. Hepatitis aguda no tiene neutrófilos virales. Porque todo el mundo dice, no, neutrófilos, hepatitis aguda, inflamación aguda, neutrófilos. No. La hepatitis aguda, los sustratos inflamatorios son linfocitos. ¿Dónde? Porque corta, también el globulillo de hepático, entre las células. Ahora, ¿qué más hay?
algunas de las cosas que ya yo hemos visto como van, ¿no? Abandonamiento, necrosis, apostólico. Estos cuerpos apostólicos, el ciudadano se vuelve a comprar decisiones apostólicas, pero en este contexto reciben el nombre de cuerpo. Bueno, así es la medicina. Y la parálisis crónica es similar. Por eso es que el criterio de definición es de Jung, no es historiográfico. Claro, tiene lógica con la parálisis crónica, fuentes, estas fibrosis que habitualmente pudiera tener necrosis. Y hay un elemento que sí me menciona como parte de la cronicidad, pero no es tan así, que es la famosa necrosis interfaz. Un saco abocado que yo les voy a mostrar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, en este hígado, vean que estas células son anormales, están necróticas, son apoptóticas, ¿verdad? Con ese nivel de daño, dice que el infiltrado es mucho, con ese nivel de daño te van a subir las transaminasas, puede que tengan manchas de boca y hasta el nuevo se separa. Porque todos los demás están jugando el bilirrubina, todos los demás están cumpliendo todas las funciones. Pero ya como tienes una cosa como esta, que todos estos están necróticos, eso es una necrosis masiva. Esa histología te va a llevar a una insuficiencia hepática aguda. Porque ya queda un poco viable. Acá, un cuadro de hepatitis aguda, a veces que tenga muchos linfocitos no la hace crónica. No son muchos linfocitos en el pasaporte para ilustrar eso ya. En la interfaz hay un poco de pismil necrosis, de la interfaz. Pismil es el sacabocados. Se puede ver la duda. Acá abajo tenemos una crónica cantada porque ya hay efectos fibrosos que se están alargando hacia el otro espacio. Es casi una fibrosis. Es casi una fibrosis. Bueno, ya que no desaparece mucho, por lo tanto, en términos histológicos, puede ser imposible decir que vive, puede ser imposible. En realidad, la biopsia normalmente se hace en la etapa crónica, que es para evaluar dentro de la cronicidad cuánto ha progresado la fibrosis, cuán cerca está de la cirrosis y si hay actividad dentro de la cronicidad. Porque se puede regular con ambas. Ahora, dicho que es imposible o puede ser imposible, hay un par de detalles que sí permiten decir, bueno, es consistente con el virus, es consistente con el virus C. Entonces, eso, aunque en realidad en la práctica se usan los anticuerpos, para determinar si es VOC, pero eso por la singularidad puede salir los exámenes. En el caso de la B es la presencia de las células citoplasma en vidrio esmerilado. En el caso de la C es que hay agregados linfoides y agregados linfoides quiere decir que los espacios cortos están polígonos linfoides incluso con su terminal. Más estatosis, que es un característico de ninguna. Ahora, claro, tú puedes tener una estatosis y llegar a la hepatitis C, ¿no? O una hepatitis A, o B, sí, en fin, pero ok. Entonces ahí tienen, bueno, solo para ilustrar, hasta ahí también mirado un hepatocito, en el contexto de la hepatitis y los agregados linfoides de los espacios porta, ya densos, ya redondos, ¿no? Son asintoterminales, son folículos, asociados a este atosis en una hepatitis. Bien. ¿Por qué es importante relacionarse con la hepatitis autoinmune? Y acá el tratamiento se va a hacer bien diferente. Entonces, si tienes una hepatitis crónica, no se la ocupa así para los virus, porque
muy bien, pero si no lo tratas, va frente a la cirrosis múltiple. Entonces hay que identificar. Entonces, claro, como todas las enfermedades autoinmunes, es más frecuente en mujeres. Como todas las enfermedades autoinmunes, está asociada a las otras autoinmunes. El tiroiditis, el síndrome de Crohn, la artritis reumatoidea, como todo. Y claro, en ese contexto, si tú lo sospechas, vas a buscar los anticuerpos antinucleares y anticuerpos antinucleolíticos. Esto no es este es antinuclear antibodies, este es anti-smooth muscle antibodies. Ahora, la clínica ya la tiene, va a ser una hepatitis crónica rápidamente progresiva, si es que no la trata. Si la trata, cambia totalmente el curso de la enfermedad. ¿Y cuál sería la característica histológica? Porque vamos a ver lo mismo que las otras hepatitis, pero acá es significativo el número de células plasmáticas. Porque es una enfermedad autoinmune, es decir, hay anticuerpos contra estos elementos. ¿Así? ¿Quién produce los anticuerpos? Las células plasmáticas. Ya. Ahora vamos a una de las estrellas de la teoría de hoy, que es la hepatopatía de Koch. Ahí lo que tienen puesto son las formas en que la Koch daña al parénquima hepático. Entonces, fíjense, son muchas formas y todas actúan sinérgicamente. Por eso, pues, con cierta frecuencia, la gente que toma mucho, pues tiene problemas. Después vamos a manejar los porcentajes, para que no tengan tanto miedo. Ya veo que algunas caras preocupadas, tocándose el limón de derecho. Bueno, ¿cuáles son los diferentes escenarios de la patología alcohólica? Estos tres. Ojo, esto no es un continuo. Claro, todo el mundo va a empezar con esta cirrosis. Ya, no vas a tener una cirrosis sin haber tenido esta cirrosis. Pero no quiere decir que siempre esté la hepatitis alcohólica en el medio. La hepatitis alcohólica es como un cuadro de hepatitis aguda. Es una persona que toma, consume alcohol, fijo, el alcohólico va a tener esta cosa. Si solo desarrollan el 15%, bueno, solo el 15%. Es decir, el alcohol solo no es suficiente para hacer una cirrosis. Tiene que haber una predisposición. Y, por cierto, las mujeres parecen estar más predispuestas que nosotros para el mismo consumo de alcohol. Dicho eso, vamos a ver el hígado graso. Y el hígado graso, en sentido de un buen viernes, saliste del pop ya con esta cosa. Pero recuerden, es reversible. Ahora, no solo es reversible porque chupaste hoy y ya después de las 8 semanas sin evitar esta cosa. No, vamos a suponer que chupaste 4 años y solo tenías esta cosa y dejaste de chupar, también es reversible. Porque por definición, de la patología general, esto es un cambio reversible. Y la idea es que tienes vacuna de grasa en nuestro plano, es claro. La lógica que hay es muy chiquita, ¿no? Se llama microvesícula, más grande, macrovesícula. Y macroscópicamente, ¿cómo se ve? Bueno, pues un hígado aumentado de tamaño, amarillo y aumentado de peso. Eso. Fíjense que se pone bien amarillo, no es rojo. Bueno, la suerte es que este es reversible. Como dije, la hepatitis alcohólica ya se refiere a un evento agudo, que quiere decir hay necrosis en una magnitud que va a subir de la seminal, se va a tener los síntomas de náusea, como el ver por ahí con un poquito interior. Eso es una hepatitis alcohólica. Y ahora la noticia, resulta que esta tiene los tróficos. Esta
Bueno, no es que no tenga ningún linfocito, ¿no? Está claro que sí, pero la presencia del prófilo en el contexto histológico de una hepatitis es indicativo de hepatitis. Claro, lo más probable es que el resultado es que es una clase. Ahora, en el contexto de la hepatitis, si ves fibrosis, que todavía no es fibrosis, comienza, y es una característica del daño al corazón, comienza por la vena central y alrededor de los sinusoides, no comienza por el espacio foco. En las demás fibrosis, sobre todo la fibrosis por B y C, la fibrosis comienza en el espacio foco. Aquí es al revés. Entonces hay dos diferencias. ¿Cómo comienza la fibrosis? Y los neutrófilos. Entonces tiene una hepatitis con algunos cuerpos de Kuhlmann, tiene algunos neutrófilos y tiene obviamente una esteatosis. Aquí se ve más. Así como se ve en esta cosa. Entonces la esteatosis puede ser una diferencia porcentaje de cero. Y acá, como ven, casi toda la flota gruesa, pero hay algunas microgotas, ¿no? La dopamina o microgotas. Y acá son neutrófilos y esto es la posición muerte. Ahora, en el daño alcohólico hay una cosa que sale de los exámenes, que son los cuerpos de Mallory. Estos cuerpos de Mallory, en la hepatitis viral, los hepatitos apoptóticos se llaman cuerpos de Coulson. Cuando la hepatitis alcohólica, los hepatitos tienen inclusiones citoplasmáticas que son sencillamente citoperatina 8, con un poco de ubiquín y un poco de proteína P60, pero bueno, las cosas que se ven así como un poco de. Claro, eso también es muy significativo de la melancolía. Y en la cirrosis, bueno, pues la cirrosis es igual que todas las demás. Por ahí encuentras algo de hepatitis, o cuerpos de Mallory, y como te dices, bueno, acá lo importante es, ¿tomás o no tomás? ¿No? El daño alcohólico lo puedes demostrar ahora con el paciente si no te responde. Y ojo, una cosa a recordar es que la morfología acá va a ser idéntica a la famosa NASH, a la esteatohepatitis no alcohólica en todas sus fases, que es la que se relaciona con el fútbol metabólico, con el obeso, cigarrito. Como ya había mencionado, la cirrosis en el contexto del alcoholismo, estoy hablando con su mujer, solo ocurre hasta el 15%. Pero claro, si son mujeres, el porcentaje es mayor. Y las mujeres no solo son más susceptibles a la cirrosis, sino que también son más susceptibles a convertirse en adictos. Así son los ustedes. Así que a lo mejor debe cuidarse más, porque con más facilidad se convierte en alcohol. Yo creo que la gente, la sociedad, todas las sociedades quizás lo saben, ¿no? A mí me parece que no es un fenómeno ahí de machismo. No. Como que se sabe que es más peligroso en las mujeres. Hay esa conciencia para aceptar, ¿no? Porque es verdad que las mujeres siempre tienden a tomar menos. Bueno, no todo. Bueno, ahí tienen nódulo degenerativo, rodeado por cerco fibroso, en este caso tenemos una esteatosis residual ahí, es una fibrosis. Si demuestras en la relación con el alcohol, con el consumo de alcohol, una fibrosis. Cuadro idéntico puede verse en la esteatohepatitis. Y ahora cuando dices, bueno, ¿cómo se manifiesta clínicamente estas tres cosas? Bueno, ya dijimos cómo se manifestaba la cirrosis como cualquier cirrosis, puede definirse hepática, pero es importante para la cefalopatía hepática. Y la esteatosis suele ser asintomática. Con la clínica puede haber una elevación de, vamos a sacar un poquito de insulina, pero no que te pongas amarillo. En sangre detecta que se puede pasar. Bueno, si
que salud. Ahora vamos a ver las patologías hereditarias. Las tres son recesivas. Ojo, todas las patologías crónicas pueden llevar cirrosis, así que estos tres también. Y todas las cirrosis son un factor de riesgo para medicación a consuelo, así que estas tres también. Y dentro de estas destaca estadísticamente la hemocromatosis. En todas se puede ver la suerte que la hemocromatosis es mucho menos frecuente que la varinidera, pero el riesgo es mayor individualmente. Bueno, vamos a ver. Entiéndase hemocromatosis como acumulación de hierro en los órganos intestinos. Hay estas dos formas, la importante es la hereditaria. Y aunque sea hereditaria, lleva tiempo para que el hierro se acumule y termine provocando daño en los tejidos. Pero esto es hereditaria, pero es severo salud. No se ve problema. Ok, entonces, si vemos estos órganos que están comprometidos allá arriba, pues así serán las alteraciones que vemos. Aquí estamos por culpa del hígado, ¿no? Pero en la otosis grave, que aquí son las primarias generalmente, vas a ver cirrosis, porque el hierro produce una hepatopatía crónica que se lleva a la cirrosis, diabético, compromiso pancreático, disfunción cardíaca como por la acumulación de hierro en el miocardio. Y la pigmentación del piel, ¿por qué es? ¿Por qué es la pigmentación del piel? Hay como 70 personas aquí que van a ser médicos, están a mitad de la carrera y no saben por qué es la pigmentación del piel. No me van a decir porque se necesita hierro en la piel, que no es. Es por el compromiso de las suprarrenales, que tendría entonces una atrofia suprarrenal con la enfermedad de Addison, es decir, insuficiencia suprarrenal crónica. ¿Qué pasa cuando hay una insuficiencia suprarrenal crónica? Porque es la pigmentación. Lo voy a decir, baja los corticoides, la adrenal es insuficiente, ya, baja los corticoides. Con eso, tienes hipocolémico, un montón de hipocolémicos, el parque te sientes molesto. Ok. ¿Qué pasa en la hipófisis como tiene los corticoides de otro? Se dispara los sociales. ¿Así? Por el feedback, ¿no? Por la retroalimentación. Pero ¿qué pasa? Que el precursor de la ACTH es el mismo que el precursor de la hormona estimulante de los melanocitos. Y por eso entonces estimula los melanocitos porque crece también la MSH. Y ahí tiene la pigmentación. Ok. Y bueno, ya mencionamos el riesgo de carcinoma causal. Tiene la placa perfecta, ¿no? La cirrosis con pigmentación férrea del hígado, atrofia pancreática con una pancreatitis crónica, en realidad lo que estamos viendo, pero producida por la presencia de hierro con fibrosis, con atrofia pancreática y la adrenal también. Histológicamente es una cirrosis como cualquier otra, pero con un montón de hierro. Esto es una tinción de azul de cruce o tinción de Peirce también se llama. Esta es la misma que usan los hematólogos para ver los vasos en anillos, porque es una tinción para ver hemosidería. Entonces, es bueno relacionarse con ese nombre, porque sí con cierta frecuencia están en mí y en Somedeín. Bien, la enfermedad de Wilson es también acumulación, pero de poco. Acá tienen en el cromosoma 13 la mutación del gen. ¿Ya? El problema es que esta mutación todo conspira para que se acumule el cobre, porque se disminuye el transporte por la bilis, se disminuye la conversión del cobre, se disminuye la acerotonina, pero no solo se disminuye el cobre, la acerotonina, que es la proteína transportadora,
la cerebropatina también aumenta. Es decir, todo colabora para crear acumulación de cosas. Y sobre todo el hígado, cerebro y ojo. De esos órganos, ¿cuál es el que está a la vista? Los ojos. Entonces, no en esta, porque ahorita la pregunta tendría que ser de hígado, ¿no? Pero para el futuro, no se olvide de los famosos anillos de Calvin. Lo que vemos por la relación de estos tres órganos es la enfermedad hepática, la enfermedad neurológica, que también pueden ser psiquiátricas. Es una cosa que los clínicos siempre manejan, un cirrótico medio neurológico, piensa en Wilson. Y bueno, los famosos anillos que se tienen. Ahora, fíjense que los escenarios que te plantea la enfermedad de Wilson son muy similares a la patopatía alcohólica. Claro, pero puede tener estatosis, puede tener una hepatitis aguda, crónica y cirrosis al final. Generalmente no los quiero sobresaturar con el nombre de la coagulación histoquímica para detectar cobre en tejido. El gold estándar es medir la cantidad de cobre en tejido hepático seco. Pero si tienes más de 250 miligramos por cada gramo, ya es un. También puedes, en el contexto psicológico, puedes buscar la emoción. ¿Cómo es la? Y cuidado con esto, porque la deficiencia de la una, así se llama, la deficiencia aplica al pulmón. Lo que sucede es que estas proteínas es una antielastasa. En el pulmón siempre tenemos cierto nivel de inflamación, porque por supuesto la recibimos por el aire cualquier cantidad de organismos. Es decir, no estoy cuidando y que tengan neumonía. Esos nitrógenos tienen elastasa. Esa elastasa que libera los nitrógenos es neutralizada por la antielastasa, que es el principio. ¿Qué pasa cuando tienes la deficiencia del principio? Se queda la elastasa suelta, haciendo lo que quiere y literalmente digiere los septos alveolares, tabiques, y por lo tanto terminas en una fisema. Ok. O sea, esa es la deficiencia. ¿Por qué es deficiente? Porque el hígado, que es lo que lo produce, la coagulación que estoy diciendo, produce una proteína anormal. Esta proteína anormal se pliega y tiene dos consecuencias. Al estar pegada, el hígado no la puede secretar, no la puede mandar al circuito. Se acumula dentro del hepatocito. Entonces, la otra consecuencia, al acumularse dentro del hepatocito, entonces daña el hepatocito y va por la vía del daño hepático con la patología crónica con cirrosis. Entonces, es una enfermedad hereditaria. Esta sí se manifiesta en la infancia, y entonces no tengo que decir que es una enfermedad muy importante, porque si tengo una cirrosis que coexiste con un enfisema en edad pediátrica, eso pregunta en todos los exámenes. La dieta se produce. Pero ya les expliqué todo. Ahora, morfológicamente, ¿cómo se ve esto en sí? Bueno, se ven estos acúmulos toxinófilos, más chile, pero esto no sabe, que se hacen un par y son par positivos. Pero ¿qué pasa? Que en el hígado tiene glucosa. Pero si tú haces par, pues la reacción de ácido periódico de chile es positivo al glucosa. Entonces no vas a poder discriminar entre glucosa y dieta. Entonces, ¿qué se hace? Se pone el tejido a diastasa. La diastasa se lleva el glucosa, después le haces el paso, si te queda algo positivo, es esto. Después le lo puedes. Ahora, hoy por hoy, puedes usar un anticuerpo contra la fauna y por un electroquímica demuestra que no es glucógeno, ¿no? Así de fácil. Es el mismo tejido hepático como entonces, fíjense que la manifestación le va por la vía de la estasia, necrosis como capítulo.
cirrosis. Y es tan grave que puede requerir trasplante. Y ojo, puede ser pediátrico. A diferencia de la oncohematoma, yo siempre se llevan años para que la acumulación o sea, ya después de la diastasia y este impasse, acá debería estar todo igual si no se la diastasia, porque el glucógeno de acá quedaría parecido a esto, pero como ya le pusimos la diastasia, los hepatocitos ya no tienen glucógeno. En algunos te quedan estos globitos ya, que ahí tú sabes, ya son papos y no ya te sabes resistentes a la rechazo. Bien, los tumores, bueno, solo mencionar los benignos. Este en realidad no es un tumor, pero clínicamente se presenta como un nódulo. Con los benignos del adenoma, generalmente no se transforman, a no ser los que tienen la mutación de la beta-catenina. Ahí sí. El hemangioma también lo presente porque es frecuente, y si ves por ecografía que es un hemangioma, no se te ocurre tratar de comprobarlo con una biopsia porque vas a producir probablemente un hemoperitoneum, pero el hemangioma venoso. Y bueno, estos se van a discutir o se discutieron en el seminario, ¿no? Sí vale la pena recordar que en el hígado más frecuente la mitad. Sobre todo si son nódulos múltiples. Eso no quiere decir que los carcinomas hepatocelulares no puedan ser múltiples y que las metástasis no puedan ser únicas. Claro. Incluso la única mejor porque te la pueden operar. Casi son múltiples no, ¿verdad? De las enfermedades de la vesícula biliar, y tenemos este grupo de enfermedades, y en esta foto es interesante porque hay cálculos, hay cáncer y hay colostomía. Casi está ahorita completa en una sola foto. Aquí faltaría pues, la colesterol. Bueno, pues la colesterol es esto. Es el acúmulo de colesterol en lámina propia de la vesícula, generando unas excrescencias amarillas pequeñas. Si eso crece, entonces sería, si crece más, sería un pólipo colesterol. Son totalmente inocuos, no producen síntomas. El problema es que si hay pólipo, no sabes ecográficamente qué tipo de pólipo es, el pólipo que tiene siempre maligno, por lo tanto es la persona. Es un hallazgo frecuente en la colecistitis, repito, no tiene nada que ver con niveles sanguíneos de colesterol, es más bien incremento de colesterol en las bilis y eso no genera ningún problema. Ya dije lo que es el pólipo, por ser pólipo. Entonces, este ya casi es pólipo, que está perdiendo todavía, pero son acúmulos, es macrófago, es espumoso, pero lo que tiene es un colesterol aquí. Y por eso se llama sin colesterol, el pólipo, colesterol. Con benigno no pasa nada. Ahora, la litiasis, ahí tiene las cifras de la litiasis. Muy frecuente, por suerte, la mayoría es sintomática. Ojo, no importa lo que le digan los cirujanos, cálculos asintomáticos no se operan. Bueno, eso en los países desarrollados, operar un cálculo asintomático es mala. Bueno, los principales son el colesterol, también los alimentos y otros compositores, este porcentaje de colesterol es muy alto. Los síntomas son, cuando hay síntomas es duele, porque otra cosa no va. Y ojo, cuando hay cálculo siempre hay colecitis. No necesariamente agudo, pero crónico siempre. Porque el cálculo no puedes evitar, si tienes una piedra, cuidado de ciclo, está irritando el epitelio constantemente. Más que la vesícula secundaria. Claro, si tienes la aguda, entonces tienes estas complicaciones.
Y la crónica te puede dar como complicación pancreatitis. Ahí sí, si tienes una pancreatitis y le descubre el cálculo, ya no se consideran asintomáticos, aunque la vesícula nunca te lo dice. Ahí está. Bien, de los factores de riesgo, la verdad es que la mayoría de los pacientes, los únicos que tienen son los dos primeros. Es decir, más edad, más posibilidad de cáncer. Mujer, más posibilidad de cáncer. En los exámenes por ahí, sobre todo los de Estados Unidos, cuando te ponen una pregunta de distrés vestibular, siempre te mencionan a los índices. Si tú ves un cuerpo de preguntas, eso es lo que hay 5 se examina en Estados Unidos. Si en el cuerpo de la pregunta te dicen que el paciente es un indio navajo, sioux, cheyenne, lo que fuera, la pregunta es de cálculo ya tú ubicas. Sí, porque en ese examen vale mucho ubicarse primero en de qué está la pregunta, todavía sin saber cuál es la pregunta. Ok. Y claro, lo que sí sirve con nosotros es que estamos en la lista, ¿no? Entonces, acá es muy frecuente. Muy frecuente. Y hay otras causas que están mencionadas aquí, ¿no? Hay otras causas que están mencionadas que tienen que ver con la disminución de la movilidad. Y la hiperlipidemia, para el entorno familiar, tiene que ver con lo étnico también. Esta de acá es muy frecuente. La disminución rápida de peso, porque con mucha agua que comes, no puedes salir de toda la grasa que has tenido. Entonces, siempre te dicen, con mucha agua. La disminución rápida de peso, por eso es preferible disminuir de peso, pero más lentamente. Total, la disminución rápida de peso casi nunca resuelven el asunto porque el rebote hasta el toque está cortito después de la se no va a dar. Ahí tienen una colesterolosis con un cálculo. Ahora vamos a ver varios cálculos, porque claro, puede tener uno, puede tener dos, puede tener un montón. Acuérdense, la mayoría son colesterol, o son pigmentos. Está amarillito, por ejemplo, más de colesterol. Y acá, por ejemplo, hay una colecistitis, pero dice que hay edema de la pared. Esta está agudizada. Es muy eficaz. Acá, por ejemplo, ya aquí empieza a haber atrofia de esta colecistitis crónica. Fíjense que el epitelio, esta mucosa que debería ser verde, si estuviera muy inflamada sería pues hiperémica, ¿no? Congestiva. Aquí más bien está fibrosándose, ¿no? El producto del principio. Entonces, hablando ahora de la colecistitis aguda, fíjense que la mayoría están asociadas a cáncer. La mayoría se asocia al impacto del carcinoma en sí, que se queda trabado el carcinoma. Por eso el código viral. Ahora, puede ser acarculosa porque, claro, la vesícula tiene todo el derecho de que le un germen por vía hematógena, pero sí, y tenga un colecistitis aguda, ¿por qué no? La patología, bueno, pues imagínense, donación aguda, más grande, tarrófica, hiperémica, tartensa, hay el depósito del sudado sanguíneo-depositario, los fibrinopurulentos, por la esclerosis. Y micro, pues si no más complicaciones también en los corazones. Ahora, acuérdense, la duda generalmente es sobre una crónica. Pero la crónica, acuérdense que la mayoría de las veces es sintomática. Por eso se usa mucho colecistitis crónica agudizada o reagudizada en los informes, ¿no? Patológicos de la crónica. Ahora, si la aguda puede ser acarculosa, la crónica es casi siempre compleja. Bueno, la patología. Y fíjense, esto es por lo que no
dejar los efectos asintomáticos como que no da la cuenta. Porque solo 2% de los cálculos generarían potencial carcinoma de veces. Entonces, 2 cada 100 no es suficiente, ¿no? Vamos a operar a 100 personas asintomáticas y de eso solo 2%. O sea, ahí está la discusión, ¿no? Ahora, no es lo mismo que yo llegue y te diga, ¿sabes qué? Sácame mis cartas. Bueno, eso es otra cosa. Sácame mis cartas. Yo soy el dueño de mi carta, pero yo quiero fuera. No quiero correr el riesgo de ser doctor. Bueno, permiso, perfecto. Claro, no estoy hablando de la clínica privada, pero es normal. Privada de salud, puede correr. Claro, en las clínicas privadas sí que va a sonar un poco sospechoso. Ya, dicho eso, está esta forma de colecistitis que se llama esclerotrofia. Ya tienes esclerosis de la pared y atrofia de la vesícula completa. Incluso puede haber una calcificación distrófica tan exagerada que la vesícula parezca porcelana, y ahí sí el riesgo es mayor. Entonces ahí sí va a ser la vesícula. Esa es mi super. Esa es la vesícula perfecta. Bien, esto para que hagan ustedes mismos el ejercicio mental, porque la localización de un cálculo en el árbol biliar te va a decir los síntomas, ¿no? Porque este no va a dar síntomas, ¿no? A no ser que se traban en apéndice, no va a dar síntomas. Pero este te podría dar parálisis crónica. Este te puede dar parálisis crónica o aguda, ¿no? Este te va a dar cualquier obstructivo, porque no en el colegio, y así, ¿no? Este te podría dar esto, pero menos que este. Entonces, esto aplica también a los tumores. En el árbol, los síntomas van a depender de la localización exacta, de la lesión. Y tú por los síntomas vas a saber esta carta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un colegio lleno de calculitos que presumiblemente vienen de la vesícula. Fíjense que la vesícula está extendida, como si hubiera trabado acá algún calculito, se llama impacto de vesícula. Y genera una luz. Si la abrimos, un montón, porque los grandes no pueden salir. Bueno, los tumores del árbol biliar. Extrahepático, porque al intrahepático van a terminar. Entonces casi todos son adenocarcinomas, como ya vieron en el seminario, o lo van a ver. Que son adenocarcinomas grandes con papel significativo, que tienen citomorfológicamente las características de la unidad de la célula, que macroscópicamente, como están en una estructura que es tubular, ya sea el cordero o el otro, entonces lo mismo que obstruyen hacia la luz, dificultan la pared con un engrosamiento, ¿no? Siempre se mencionan estos tumores la desmoplasia. La desmoplasia es un estroma tumoral que está exageradamente fibrótico y se expande, y es muy característico de los adenocarcinomas biliares, que es un destino. Claro, la ictericia depende de donde esté. El plan es por eso, el ámpula de base sobre mí. Y en el ámpula son difíciles de diferenciar, porque el pan está ahí, el duodeno también está ahí, el cordero no llega hasta ahí. Entonces tú no sabes si es esto, no sabes si es el cordero del ámpula, del páncreas o del duodeno. Ni siquiera a veces con la pieza en la mano. ¿Qué es lo que se ve ahí? Este es el ámpula porque se ve muy centrado en el ámpula, ¿no? Pero aquí el duodeno está mismo acostadito. El cordero casi uno dice, bueno, no sabemos que no es el cordero porque aparece que está infiltrado acá.
Lo que pasa es que está centrado delante. El pan que está por detrás es una sola de cabeza pan que está en el ángulo. A eso cuando lo cortan te das cuenta si venía del pan que no. Y dentro de ellos, sí, es que tiene una personalidad propia por dos cosas. Primero, crece lentamente, es decir, es de bajo grado generalmente, crece lentamente y no da metástasis a menos que en los primeros momentos, ¿no? Pues es un tumor que tiene una biología, es maligno, pero tiene una biología no de alta malignidad, ¿no? Esa es una condición, ¿ya? Y la otra importante es la localización. Se llama tumor de Klatskin a un adenocarcinoma que no está en cualquier lugar de las necesidades extrahepáticas, sino que está justo en la confluencia del hepático derecho izquierdo, así donde se forma el hepático común. ¿Ya? Está ahí. ¿Ya? Entonces también le llaman el hilo, porque está cerca ahí, está cerca del hígado. ¿Cuál es el encanto de esto? Si tienes un tumor en la cabeza del pan, en el ángulo de base, en el correo cristal, la operación obligada es la técnica de luto. Y esa es una operación enorme, donde sacan pedazos de estómago, casi todo el problema, cabeza o cuerpo o cola de pan, a veces con pan. El correo pasa casi hasta la llega al círculo. Es decir, se sacan todo eso. De una manera de operar de otra manera. Pero lo pueden sacar hasta por la parte porque está en el límite, está afuera, y no está metido allá, llegando al ángulo de debate. Si lo mando ahí, le sacó un tumor que da la casualidad, que lentamente y frecuentemente da menos. Esto hace que este tumorcito aparezca con frecuencia de los zigzags. Y tiene una relación neoplásica exagerada como todos los adenocarcinomas lineales, y infravertepáticos también. Para terminar con el pan, ahí tienen cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Y claro, vamos a ver el pan que es exocrino, no el endocrino. El endocrino se ve endocrino. Entonces, vamos a ver esto acá. Ustedes saben por fisiología, se encarga de producir todo esto. Contiene todas estas enzimas y esta producción se estimula por estas dos cosas, por la carga de ácido y por la presencia de ácido graso. Vamos a poner la enfermedad de ahora. ¿Qué produce la pancreatitis aguda? Bueno, pues literal, las enzimas proteolíticas quieren el parénquima pancreático. Recuerden que las enzimas se supone que están dentro de los conductos o dentro de los acinos. Si tú dañas de alguna manera los acinos de los conductos, las enzimas se salen de ahí y de pronto las enzimas las activan. Entonces, ¿qué pasa? Que digieren al parénquima pancreático. Y las consecuencias, entonces, que tienes necrosis. Pero como se afecta, como son enzimas muy potentes, porque acuérdense que estas enzimas son las que convierten al bistec que te comiste en proteínas separaditas así que absorbes al torrente circulatorio. Entonces eso mismo lo hacen al pan. Así que si es un fenómeno de magnitud baja, es salvaje, pero si es un magnitud severo, ¿sí? Ok, pues ahí tienen todas las posibles causas. Porque puede ser infertilidad, a veces los cálculos. Y bueno, los restos están mencionados como factores periféricos. Y si el consumo de alcohol, aunque el consumo de alcohol está más ligado a la distrona. Y claro, un 20% se llaman idiopáticas, una causa identificada. Esto es lo que ocurre, que hemos dicho, ¿no? Y con esa necrosis, el páncreas siempre puede disimular la espalda. Esto no solo la pancreatitis, también los carcinomas. Alta.
¿Qué te ayuda a hacer el diagnóstico? Tienes ese dolor, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Bueno, la mitad se lo dice. Cuidado, que las pancreatitis agudas parece un abdomen agudo, ¿ves? Sí, y no lo es. Si lo operas, estás aumentando la mortalidad, que ya de hecho es bastante alta por su de 20 a 40%. Entonces no es cualquier cosa, no también. Por supuesto, esto de terapia, digamos, van a ver por qué. Ahí tenemos este nombre, uno puede decir pancreatitis hemorrágica, pancreatitis necrosante, pancreatitis hemorrágica necrosante, necrosante hemorrágica, porque lo que está ocurriendo es necrosis de la grasa, necrosis del parénquima, daño de los vasos, por eso sangre, calcificación, de calcio, inflamación aguda por la necrosis. Todo eso juntito es lo que van a ver. Microscópicamente, necrosis de la grasa, formación de jabones, hemorragia, inflamación aguda. Todo. Aquí tienen una forma leve. Este paciente no se murió de la pancreatitis, tiene unos poquitos de necrosis. Este sí se murió de la pancreatitis, porque tiene una necrosis hemorrágica mucho más extensa. Este está peor, ¿no? Vamos a ver ese pancho porque es una bola de necrosis. ¿Ves? Imagínense, no se puede vivir con esto. Además que esto va a generar una serie tremenda de todos los factores de inflamación y necrosis no circulando. Pero bueno. La pancreatitis crónica, bueno, es la variante crónica indolente, de a poco, los daños también tienen que ver con el alcohol, con los cálculos. Ahora hay un detalle acá que se ha puesto muy de moda en términos de la etiología, que es la pancreatitis crónica autoinmunitaria, de la cual hay dos tipos. Uno que es la ligada a la enfermedad IgG4, que tenemos que estudiarse más adelante con el entendimiento y otra que no está ligada a la enfermedad IgG4. Que más bien tiene la característica de tener el doctor. Para ir adelantando la enfermedad de IgG4 es células plasmáticas IgG4 y eso se asocia con fibrosis en muchos órganos. El páncreas, pero puede ser la médula capilar, puede ser los ganglios, retocolomíos. Ahí tenemos una característica crónica. Una de las características es que hay una atrofia parenquimatosa, pero lo que se afecta es el páncreas exocrino, porque si ven los filosos se quedan. Entonces el páncreas falla en términos de malabsorción, pero no en términos de diabetes. Porque los filosos al final son comprometidos por la proteína. Y esto es una placa de una pieza, mirado del lado posterior, que está la cabeza por la espalda. Para que vean las especificaciones que denotan la presencia de una pancreatitis crónica y eso se puede ver en la tomografía. Esta no es tomografía, esta es el mismo páncreas que se lo tomó una operación. Y en cuanto al carcinoma pancreático, hay que recordarlo como una enfermedad muy agresiva, que siempre es una neocarcinoma local diferente. La mortalidad es muy alta. Las otras conmociones generales y conmociones somáticas. Recuerden esta tromboflebitis migratoria o síndrome de Torsud. El problema es este Torsud, porque la cosa es una tromboflebitis migratoria, ¿no? Se da en una vena, te da en la otra, te da en la otra, te da en la otra, y eso porque es un estado hipercoagulable en el contexto del cáncer, porque se produce cáncer. Ya, ok. Pero esto sale de sangre porque es historia de la medicina. El problema es que el profesor lo descubrió y unos años después le dio un carcinoma de páncreas y le dio la tromboflebitis migratoria a él. Entonces, bueno, como ven, la supervivencia no es buena. Es uno de los cánceres sólidos más agresivos, ¿no? Entonces, esta es la operación de Whipple, ya sea carcinoma de páncreas o de coledo, o de la base, todo eso que sacar. Bueno, la movilidad y la mortalidad.
Estas las frecuencias según las partes del órgano, pero en realidad son más importantes. Lo que sí es importante es que la cabeza, que es más frecuente, por la localización, todo es impedido, por lo tanto puedes descubrirlo primero. Si el carcinoma es de cola o del cuerpo, ya cuando lo descubres, es un estadio avanzado porque no daba síntomas. Lo único que podía hacer era descubrir. Como cualquier tumor agresivo, con frecuencia, cuando lo ves, por primera vez ya tiene invasión peritoneal, mental. Bueno, eso es lo que hemos visto. Muchas gracias. Disculpe.